¿no? Ya somos más de 4. Eso. Y preparado significa con todas las cosas dispuestas para que sea fértil la tierra donde va a caer. ¿Está de acuerdo? Oramos por eso también. Entonces, nuevamente, diciendo y especificando todo esto. ¿Está preparado? Amén. Adelante, mi hermano obrero de Betzalel con el mensaje. Amada iglesia, paz a vosotros. Antes de que ocupen sus lugares, déjenme contarles algo. No sé si sepan, tengo un hermano, somos dos hijos de nuestros padres. Mi hermano se llama Jorge y fíjense que de niños no nos llevábamos bien. Incluso eso, cada vez como avanzábamos en la edad, pues cada vez nos llevábamos, yo creo que un poco menos, pero ahora cómo extraño esos momentos de hermandad. A lo mejor está mi hermano Moy, pues tiene en la casa o cuando está con Salo, y pues es cotidiano, pero muy pronto pues ya va a estar en otra familia, y esos momentos son irrepetibles. ¿O se puede regresar a ese estado? Ya no. Ahora que ya pues no veo muy seguido a mi hermano, y recuerdo aquellos momentos que realmente no eran muchos, pero cuando nos disponíamos a disfrutar algo y pues ya no está cerca. Recuerdo que una ocasión estaba yo muy desconcertado porque pues me hicieron ver mis papás, pues no hay recurso para que estudies. ¿Tú qué haces? Y mi hermano me dice, no te preocupes. Dice, esta es mi tarjeta de nómina. Toma, ahora es tuya. Estudia. Y esos momentos quedan grabados. Y pues ya no puedo regresar a ese estado, pero ahora me doy cuenta que era muy valioso y que debí cuidarlo más. Tengan la bondad de ocupar su lugar, hermanos. Quise destacar esta anécdota, mis hermanos, porque nosotros, Dios nos ha constituido como mayordomos. ¿Qué es un mayordomo? ¿Alguien sabe qué es un mayordomo? Un cuidador. Muy bien, ha respondido mi hermana Almadelia, un cuidador. Y nos ha puesto nuestro Dios como cuidadores, pero no de cualquier cosa, no de insignificancias. Leíamos una parábola con mi hermano David Salomón. ¿Recuerdan cuál fue esa parábola? ¿Hermano Gabriel? La de los talentos. Y dice ahí esa narración que este amo le encarga talentos a sus siervos. Yo cuando investigué cuánto era un talento, dije, ¿sí se lo encargaría a los siervos? ¿Saben cuánto es un talento? En la tabla de pesas y medidas que viene en su Biblia al final, si les gusta consultar, en la antigüedad eran aproximadamente 33 kilogramos y eran talentos de oro. Y en el Nuevo Testamento, ya en la parte griega y romana, eran más de 41 kilogramos aproximadamente. Ahora imagínense, a uno le dio 5, ¿verdad? ¿Por qué creen que al que le dio uno dijo, ¡ay! Mejor lo escondo, porque ya sé que es celoso y duro? Así a nosotros, el Señor nos ha concedido dones, talentos. ¿Y qué tenemos que hacer con ellos? Enterrarlos, porque si se nos pierde, ay de nosotros. No, vamos a ver. Lectura base. Busquen el libro de Génesis, capítulo 25, del 29 al 34. En la narración que le contaba, hermano, yo dije 2 verbos, valorar y cuidar. Acuérdense de esos 2 verbos, valorar y cuidar. Ahora en este caso,
esta narración bíblica nos va a mostrar lo que no es valorar y cuidar. De repente entendemos más con los ejemplos negativos. ¿Se ha dado cuenta? Vamos a ver. Génesis 25, 29 al 34. Y dice así: hizo Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: ruégote que me des de comer de eso bermejo, pues estoy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y levantóse y fuese. Así menospreció Esaú la primogenitura. Lo que les decía, hermanos, ni valoró ni cuidó. ¿Qué tan valioso fue en ese momento para Esaú su primogenitura? ¿De qué me sirve si yo me voy a morir? ¿Para qué la quiero ahorita? Lo que quiero ahorita es comer. Tú dámelo, te doy lo que quieras. Así de sencillo se le hizo. Fíjese en el objetivo, hermano. Resaltar la enseñanza, ¿ya vio los dos verbos? De cuidar y valorar la bendición que Dios nos ha dado al ponernos como administradores de los dones y talentos que nos fueron otorgados. Vuélvalo a leer en silencio, hermano. Piénselo. Le voy a dar unos segundos para que lo medite. Está un poquito largo. Y de repente los objetivos largos es difícil, como, ay, a ver, ¿qué dice? Va de nuevo. Léalo, hermano. ¿Ya lo tiene? Bien, pasemos a ello. ¿Se acuerda que antes así decía el cuadernillo de escuela sabática? Mi hermano ministro Rubén, en alguna ocasión así venía, ¿verdad? ¿Se acuerda? Yo puse ahorita un texto gema que quiero que recuerde y cada que lo lea tenga usted memoria de esto que charlamos. Dice así Lucas 16:1. Y dijo también a sus discípulos: había un hombre rico, el cual tenía un mayordomo, y éste fue acusado delante de él como disipador de sus bienes. Póngase en el lugar de ese mayordomo. Está un hombre rico y usted es el mayordomo. Y se da cuenta que es acusado de disipador de sus bienes. ¿Qué es disipador, hermano obrero Humberto Esquivel? ¿Qué entiende usted por disipador? ¿Será aquel que cuida y valora? Hermana Almadelia, ¿qué será disipador? Esa palabra es la que hoy usamos para esa situación. Despilfarrador. Así. No alce la mano el que sabe que es despilfarrador. No alce la mano. No quiero evidenciarme. A nadie. Bueno, fíjese que usted, imagínese por un momento que es ese mayordomo despilfarrador, pero lo acusa su patrón porque no está despilfarrando sus bienes, sino los del amo. Eso es, pues, mucho peor, porque el mayordomo, veíamos otra palabra al principio, no era esta misma, mayordomo, y decía mi hermana Almadelia, cuidador. Usted es el cuidador de esos bienes. ¿Se acuerda a quién pusieron como cuidador de una gran cantidad de bienes en el antiguo Egipto, siendo de cuántos años?
hermano obrero, hermano diácono Edgar Vera, ¿de cuántos años era José cuando quedó como mayordomo de Potifar? Aprox. Gracias, hermano. ¿Qué características tuvo que ver Potifar en este joven para decirle, tú vas a cuidar toda mi casa? ¿Cuántos había mayores que José? Bueno, en edad muchísimos, pero en rango que le fue otorgado, yo creo que contados en el reino, con la mano, después de Faraón, y así se le fue otorgado. Ahora usted es ese cuidador, pero oh sorpresa, lo acusan de que no está cuidando los bienes que se le dieron. ¿Y usted qué expresión pondría? Pues mire, hermano, cuando lleguemos ante la presencia de nuestro Dios, no seamos ese mayordomo infiel. De Lucas 16, 1, acuérdense del texto Gema. He dividido en 3 partes esta charla, muy breve. Cuidar y valorar. Ya empezamos un poco con esos 2 verbos. Número 2, dones o talentos. De repente confundimos o agrupamos cosas, ¿no? Vamos a ver qué dice la Escritura. Y el tercero, la administración de Esaú. Ya leímos un poco al respecto. Bien. Administrador. Somos ese mayordomo, ya una palabra más moderna, ¿no? Administrador. Nosotros somos ese administrador. Y ese administrador tiene que cuidar y valorar. Esos son los 2 verbos que le comenté. Pensemos en nuestro idioma, estas 2 palabras, cuidar. Es tratar una cosa delicadamente. Escuchen la palabra, hermano. Una cosa delicadamente para conservarla en buen estado. Otra acepción es poner esmero y dedicación. Y al pensar en esta definición, yo pienso en José. Por eso era prosperado, porque se distinguió desde temprana edad de ser alguien que sabía tratar las cosas delicadamente. ¿Usted se imagina un José imprudente que hablara sin pensar? Para nada. Se distinguía por su prudencia. Y para conservar las cosas en buen estado, si se le encargó toda la casa de Potifar, hasta su mujer estaba ahí, y le fue encargado a este varón. Valorar es apreciar un valor de algo o alguien. Pero ¿qué es valor, no? Ahora, ¿qué es valor? Es la cualidad de una persona o cosa que merece ser apreciada. Tenemos que aprender, mis hermanos, a apreciar. Hoy diríamos, date cuenta de lo que tienes. Ahí yo encuentro esa definición más vívida. Date cuenta de lo que tienes. No es cualquier cosa. ¿Y qué es lo que vamos a cuidar y valorar? Busque primera carta a Timoteo 5:8. Por favor, abrimos la escritura en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Cuando vi estas palabras en el objetivo, mi mente inmediatamente fue hacia mi primera iglesia. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es? Mi primera iglesia, mi familia. Porque aquel que no puede gobernar su casa, dice el apóstol Pablo, ¿cómo va a poder gobernar de la iglesia de Dios? Ahí empieza. Aquel que es buen administrador en su casa, también lo podrá hacer en la iglesia. ¿Qué dice también nuestro Dios? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y dice 5:8, y si alguno no tiene cuidado de los suyos, mayormente los de su casa, y la que sigue ya no la leo, está fuerte, usted la conoce,
Cuidado, hermanos. Entonces, ahí yo encuentro también muy vivo el término de cuidar, el tener cuidado. ¿Y cómo cuidamos a nuestra familia? Hermano Víctor, ahorita que su esposa pasa en una etapa de embarazo, de situaciones, pues lo que sea necesario. Y yo creo que a todos nos ha pasado, con la esposa, con los hijos, y no se cansa uno de estar ahí, ¿verdad? No se cansa. Y de repente, si el cuerpo se cansa, pues encontramos las fuerzas. Así es el cuidado, el poner empeño. Y vamos a ver unos términos que se me hacen muy explícitos en los vocablos que utiliza la Escritura. Voy a pasar a la que sigue. Dones o talentos, para no confundir. Romanos 12, 6 al 8. Pónganse en pie, mi hermano, por favor. Romanos 12, 6 al 8. Usted ahora véase como un administrador, la persona encargada de cuidar los bienes ajenos. Ahora somos nosotros. ¿Ya lo encontró, hermano? Romanos 12, 6 al 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. Todos juntos, 12 del 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si ministerio en servir, o el que enseña en doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Tome su lugar, mi hermano. Dones o talentos. Esta palabra de don viene del griego charisma. Lo repito, esta palabra don viene del griego charisma, con acento en la A, con J, si lo quiere anotar. Y significa regalo de Dios que excede facultades humanas. Fíjese lo que significa regalo de Dios que excede facultades humanas. No es cualquier cosa. Y ahí nos da algunos ejemplos. ¿Sí se dio cuenta en la lectura? A ver, si puso atención, mencióneme uno de los que leímos. Profecía. Ese es un don. Hay otro que aparece ahí que cuando lo leí, ¿sí se escuchó mi gratitud de hoy a mediodía, hermanos? Reflexioné en esto. Porque el que su servidor pertenezca a este grupo de servicio para ustedes y para nuestro Dios es una bondad de Dios y que tengo que valorar y cuidar. Dice ahí el de ministerio. ¿Sí dio cuenta que es un don? Y hay más. Y entonces la definición nos dice charisma, que es aquel regalo de Dios que sobrepasa las cualidades humanas. Ahora piense en su ministerio, en quien usted guste. Si tiene actitudes, facultades, acciones sobrehumanas, piénselo, hermano, en serio, piénselo, medítelo. ¿Tiene facultades sobrehumanas su ministerio? ¿En alguno piensa usted? Mencionábamos el de profecía. Viene del griego profeteía. Y es hablar como vocero o predicción bíblica. Esta palabra de profecía la estuve buscando en muchos pasajes. Y era la misma, ¿no? Todas las veces que nosotros encontramos profecía en el Nuevo Testamento viene este término, profeteía. Y fíjense que tiene un trasfondo muy profundo, pero lo vamos a dejar a un lado. No se olvide de ese. Y vamos a tocar los demás dones que aparecen en la lectura. Y nos vamos a regresar a profecía, no se olvide. Otro que aparece ahí, ministerio.
El término es diaconía, con K, diaconía, acento en la I, y viene como servicio oficial de servir o supervisar. Esa es la tarea que tenemos nosotros como miembros de ministerio. Repito, es la tarea de servir, un servicio oficial o supervisar. Dice también en la lectura de exhortar. Ahí la palabra es parakaleo, con K, parakaleo, como para qué leo. Para, con K, parakaleo, acento en la E. Y significa implorar, consolar, confortar. Cuando leí estos, yo pensaba en quienes tienen este don. Piénselo, hermanos, y usted tiene nombres en su cabeza. Y cuando lo reflexiono digo, sí es una facultad sobrehumana, porque no es normal en las personas encontrar esto. Porque requiere mucho amor, requiere dedicación y esfuerzo. El ir y visitar a alguien que lo necesita y darle palabras sinceras de consolación, que lo conforten. Y de alguna manera Dios habla a través de usted y le implora a aquella alma que se acerque a Dios. En ese momento, ese don está sirviendo el de exhortación. Y sí es sobrehumano. Yo cuando lo vi la definición, dije, yo creo que algo anda ahí con esa definición. Y después me regresé y dije, sí es cierto. El que reparte, y dije, pues, el que reparte los formatos. Yo, no es eso. Y me fijé en el término que emplea la Escritura. Es metadidomi. Y esa palabra, la primera parte es meta. Y meta, usted lo ha visto en varias palabras. Hermano Víctor, ¿qué significa meta? Eso es una acepción. Acá mi hermano David dijo la que estaba yo buscando. Más allá. Más allá. Y es dar y compartir o comunicar, pero es hacerlo más allá, no es algo simple, algo vano. Es dar, compartir, comunicar, pero algo excelente. A eso se refiere esta palabra. El que preside, leíamos también, ahí la palabra es proistemi, con acento en la I. ¿Cómo se oye? Proistemi. Y es el que se ocupa en gobernar, establecer. Aquí sí pensé, este sí está bien complicado. ¿Todos lo tienen? Hermano David Salomón, ¿será fácil de tener el don de ser el que preside? En la lectura decía, el que preside, hágalo como. Búsquelo. Con solicitud. Presto, al momento, cuando se necesita. Y sí, también lo he visto en la iglesia de Dios. Otra que encontré es el que hace misericordia. La palabra es eleo, con doble E, eleo. Y es compasivo. Y le digo, no es como, pues sí, yo de repente me compadezco del limpiavidrios. No, es algo más allá. Habíamos quedado que es más allá de las facultades humanas comunes que usted ve en las personas. Eso va más allá. Si aquí decimos que hace misericordia, es ese ser compasivo, es alguien que desborda esta cualidad. Y también lo he visto en la iglesia de Dios. Bendito sea Dios que incluso en mi familia, y lo vi, y aprendí de ello. Busque primero a los Corintios 12:9. Primera a los Corintios, 12:4. Dice ahí, empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Ya no leo lo demás, usted conoce esta parte de la Escritura. Dice que hay repartimiento, es decir, hay variedad. Son varios, hermanos. Pero vienen del mismo Espíritu, del poder de nuestro Dios. ¿Y están lejos de nosotros? ¿Estarán lejos de nosotros? Hermana Elizabeth, ¿los dones de Dios estarán lejos de nosotros?
vienen de su espíritu. ¿Y su espíritu está lejos de nosotros? Gracias a Dios, no. Dice el salmista, no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo estoy seguro que sigue en nosotros porque nos sigue guiando a toda verdad. Y aquí estamos, prueba de ello. Y entonces, ¿y los dones? ¿Cuál es su don? Esa pregunta creo que se ha dicho muchas veces. ¿Sí la has escuchado? ¿Cuál es tu don? ¿Sí sabes cuál es tu don? Si usted sigue leyendo, vienen otros que ya muy explícitamente sí son súper naturales, por decirlo de alguna manera. Sanidades, el de milagros, discernimiento de espíritus, género de lenguas, interpretación de lenguas. Y cierra con algo muy importante. En la lectura que le di, versículo 31, ¿lo tiene? Versículo 31. Primero a los Corintios 12, 31. Póngase de pie y léalo conmigo, por favor. Todos juntos, 12, 31 de Primera a los Corintios. ¿Lo tiene? Todos juntos. Empero procurad los mejores dones, mas aún yo os muestro un camino más excelente. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Dice ahí, procurad. Y eso tiene que ver con los verbos que veíamos. ¿Se acuerda? Cuidar y valorar. Y dice, procurad los mejores dones. Quiere decir que hay unos mejores que otros. Y esto lo diserta abundantemente el apóstol Pablo en las cartas que él escribió. Las puede leer. Primero los Corintios 14, en el 12 todo el capítulo, Romanos 12. Es fácil, Romanos 12, primero los Corintios 12. Lea completo los capítulos. Y ahí declara que sí hay unos mejores. ¿Y cuáles serán esos mejores? ¿Se acuerda que le dije que hay uno que íbamos a dejar ahí como, ahorita lo aclaramos más? Era el de profecía, ¿sí se acuerda? Pero antes de pasar a eso, esta palabra de procurar los mejores dones se resume en una palabra griega que solo es seloo. Así nada más, seloo. Todo eso significa que procures los mejores dones y el significado es más largo. Dice, estar actuando celosamente hacia los más grandes y poderosos. Vea la definición de seloo. Esa palabra es estar actuando celosamente hacia los más grandes y poderosos. Usa seloo, mega y jarisma. Jarisma ya habíamos dicho que es don, ¿se acuerda? Seloo es como procurar, pero no es como, ay, le trato. No, es actuar celosamente. ¿Cómo actúa alguien celoso? Dice la Escritura cuando le da el mensaje a la iglesia de la Odisea, sé pues celoso. Y se está refiriendo a que pongamos todo el cuidado. Y veíamos otra definición, ¿no? La delicadeza, lo que se necesita. Dice, así quiero que busques estos dones, lo menciona el 31 que leímos. Busque 14:1 de Primera a los Corintios, por favor. Dice, seguid la caridad y procurar los dones espirituales. Aquí usa la misma palabra, la de seloo. Mas sobre todo, ¿qué? Profeticéis. ¿Y ahora cómo podemos profetizar? Si dice que es como, pues ese es de los mejores que hay que buscar, ¿no? ¿Cómo buscar el de profetizar? Pudiéramos quedarnos solamente con la acepción de anunciar lo venidero en visión profética, y así es nuestro pensamiento, ¿no? Sin embargo, cuando le definí la palabra profeteía, también es hablar como vocero. Y nosotros ahora tenemos que ser esos voceros. En el versículo 3, aquí mismo, dice, mas el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Vean tres aspectos. Hablar a los hombres para edificación. ¿Qué otro? Exhortación. Y ya vimos que exhortar tiene que ver con implorar, consolar o confortar. Y también viene el de consolación, que es también como confortar.
Todo eso tenemos que generar en aquellos que lo necesitan. Ahora, piénselo en usted. ¿Es fácil lograr eso con otras personas? Ahí es donde se vuelve sobrehumano el asunto, ¿se da cuenta? Y porque viene de Dios, por eso no es humano. La carne no lo puede hacer por sí sola. Quizá lo puede fingir un rato, pero mantener en la vida de fe, eso solo lo logra el poder de nuestro Dios. Acuérdense de esas 3 cosas que tiene que lograr cuando usted le habla a otras personas. Ahí está profetizando. ¿Se acuerda también del uso del velo? ¿Cuándo se lo pone, mi hermana Almadelia? La Escritura dice 2 verbos: orar y profetizar. Si usted le está dando consolación a alguien en su hogar y le está exhortando, consolando y animando, póngase su velo. Porque usted está siendo ese instrumento y está dejando actuar el don de Dios en usted. Apocalipsis 19:10, para cerrar el tema de la profecía o del concepto de este don muy excelente de la profecía. Apocalipsis 19:10. Este pasaje, y pasamos ya a la conclusión. Apocalipsis 19:10. Voy a leer la segunda parte, la respuesta que le da este varón. Dice: yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Y fíjese en esta, si quiere subráyele desde aquí: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Vio esa última frase? Yo lo quise parafrasear aquí en mi libreta y puse: la evidencia sobre Jesucristo es el espíritu de la profecía, es el trasfondo de la profecía. ¿Y cuál es la evidencia que tenemos de Jesús? Ayer mencionaba algo nuestro hermano ministro. Los estudiosos que han analizado al Señor Jesucristo dicen la perfección en el manejo de emociones. Y no solo de eso. También estuve en la semana estudiando un poco de oratoria y es la perfección también en eso y en todo. Cuando nosotros seamos ese instrumento de profecía, ahí tiene que verse ese reflejo en usted, no solo en sus palabras. Ahí es donde se vuelve sobrehumano, ¿se da cuenta? Porque quizá logre hablar, pero si la vida no lo respalda, no sé de qué sirva. Talentos. No busque las citas. Son las de los pesos. Ya se los había yo dicho. Porque esta palabra, las veces que usted la busca en la Escritura, no se refiere a características. Se refiere a un peso. En el Antiguo Testamento, 33 kilogramos. En el Nuevo Testamento, 41 kilogramos. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con el objetivo? Me regreso para que lo recuerde. Somos administradores de los dones y talentos que nos fueron otorgados. Bueno, recordando que estos objetivos pues están hechos con nuestra lengua actual. Hoy, ¿qué es el talento? No en la acepción del peso, porque ya nadie dice, ¿me da un talento de azúcar? Ya no, ¿verdad? Pero hoy, ¿para qué usamos ese término? Para las cualidades, ¿se da cuenta? Entonces, si buscamos en nuestro diccionario, es esa aptitud natural para hacer una cosa determinada. Es un entendimiento o inteligencia. Y esas sí son humanas. Esa es la diferencia entre el don y el talento, que hoy le llamamos talento. No el del peso, sino el que hoy decimos, es que es talentoso, ¿no? Y sí tenemos diferentes talentos. Yo lo veo aquí abundante, gracias a Dios. Mi esposa me regaña porque el Señor me ha otorgado un talento para escribir y componer un poco, pero no lo he cuidado y quizá valorado, y con vergüenza lo digo, ¿no? Nosotros tenemos que ser esos buenos administradores, no como Esaú. Dice Hebreos 12, 14, no lo busque, como aquel profano, y también lo compara con
la prostitución. Y al buscar esa palabra en el griego, habla de vender como prostitución. Y eso hacen las personas que se dedican a eso, algo tan valioso por unas monedas. Y por eso usa esa palabra ahí en la Escritura, en Hebreos. Y dice, tan profano como aquel que la menospreció. Y dice que después con lágrimas la quiso procurar, pero ya no hubo tiempo. Y lea lo completo en sus hogares. Es hermosa esta lectura. En el hecho de pensar que nosotros podamos convertirnos en aquel Esaú. Porque quizá ni siquiera he puesto mis manos al servicio a Dios y por lo tanto no he descubierto cuál es el don que el Señor ha preparado para mí. O dones. ¿Se puede tener más de uno? Pues sí. Pero si yo no dispongo mis manos, si yo prefiero enterrarlo, o si yo me digo a mí mismo, pues es que a qué hora no tengo tiempo, y con esas palabras ya estoy dejando en menos. Quiere decir que hay cosas más importantes. Todas nuestras acciones llevan un mensaje. Le estamos diciendo a nuestro Dios algo bien fuerte. Pues es que esto es más importante que tú. Padres de familia, si yo no soy buen administrador, un mayordomo, y despilfarro a mi familia, ¿qué le estoy dando a entender? Pues que crezcan como sea. Y ya entenderán en el futuro. Después pondré excusas como, yo le dije ve a la iglesia. No. Todos los errores que cometamos pues traerán sus consecuencias. Si no ponemos ese cuidado, ¿se acuerda de la definición de procurar, de cuidar? Dice tratar como cosa delicada. Si usted no trata como cosa delicada el espíritu que Dios ha puesto en usted y hacerlo trabajar en dones, de nada sirve. ¿Recuerda una cita que leímos? Una frase que al final decía, mas yo os muestro un camino más excelente. Es el último versículo, la última frase de 1 Corintios 12. ¿Qué habla 1 Corintios 13, hermano David Salomón? De la caridad. Y ahí extensamente habla de ello. Quiere decir que si nosotros logramos tener tal amor hacia mí, hacia Dios y hacia mi prójimo, para que ponga mis manos al servicio a Dios, porque es lo que se necesita. Ese es el vínculo perfecto que me va a hacer entregar mi ser para que sea de valía delante de nuestro Dios. Y entregar no uno, el mismo que Dios me dio, sino más. El que le dio 2, ¿cuántos entregó en la lectura? 4. Entonces le dieron más. Entonces nosotros tenemos que tener esa delicadeza y cuidado. Y el camino más excelente, el amor suficiente para darnos. Y ya lo vimos en la definición. No es cosa humana. Con sus fuerzas nunca lo va a lograr. Porque es don de Dios. Pero el don ahí está. ¿Qué falta, hermanos? Poner nuestras manos al servicio. Pasa a vosotros.